Hola, mi nombre es Delfina y en este video quiero hablar acerca del consumismo en el mercado literario. Este en realidad es un video que tenía pensado hacer, pero no es una video essay ni nada realmente que tengan que tomarse como informativo y puro y duro. Esto es solamente una opinión que yo tengo, dividida en partes, organizada. Realmente esto es una especie de conversación que quiero empezar, pero no es que yo me considero una experta en el tema. Nunca trabajé en una editorial, nunca trabajé realmente en el mercado literario. Espero algún día, pero realmente no tengo estadísticas puras de duras acerca del tema. Así que bueno, si quieren voy a dejar en la descripción o voy a poner acá algunos videos que recomiendo que hablan con estadísticas, con papers sobre el tema, pero siento que hay muy pocos videos sobre el tema en español. Quería aportar mi granito de arena en la discusión. Así que nada, vamos a empezar. Creo que algo que tengo que aclarar al principio del video, me parece súper necesario, es que estamos leyendo mucho más que antes. Podemos decir que hace unos 200 años para acá, la gente empezó a leer muchísimo más. Las personas necesitan poder leer para vivir hoy en día, y si no saben leer es un problema, y las personas que no saben leer tienen una gran dificultad para manejarse en la sociedad hoy en día, ¿no? Antes esto no era una necesidad, era algo que realmente las pocas personas que se lo podían permitir lo hacían, y si no podías, entonces, bueno, no hacía tanta falta, ya fue, vivimos en la Edad Media, así que nadie sabe leer, no tenemos libros, así que bueno, ¿quién lee? Yo no, vos tampoco, vecino. Nadie lee. Vos podés leer, bruja. Pero después del siglo XIX, después del siglo XX, es como que se empezó a querer que las personas lean, ¿no? Y acá es cuando empieza el inicio del mercado literario, ¿no? Nosotros en la sociedad occidental vivimos con un sistema capitalista que se maneja a partir de la demanda y la producción de productos, ¿no? Entonces nosotros tenemos un producto que se está demandando mucho, producimos ese producto y ganamos dinero con eso, y así funcionamos en esta sociedad, ¿no? Entonces, hoy en día estamos leyendo muchísimo más, y como tenemos un mercado de lo literario mucho más grande, hay que agarrar y promocionarlo. Por esto empezamos a dividir la literatura en géneros, ¿no? Cuando la literatura como tal se empieza a escribir como ficción, ¿no? Todos los libros empiezan como ficción y la gente dice, bueno, me gustó este libro con esta temática en particular. Me gustaría leer libros así muchísimo más, pero la verdad que no tengo ganas de estar leyendo un montón de libros para darme cuenta de si son así o no. ¿Cómo hago para diferenciarlos? Bueno, acá es cuando entramos en la división de géneros literarios, ¿no? Eso es fácil. Básicamente agarras todos los libros que sean más o menos parecidos y los pones todos juntos en una sección de la librería y ya está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Con la división de géneros literarios empieza el marketing por la literatura, porque querés agarrar y que más personas empiecen a leer ese género literario, así vas determinando cuánto mercado hay para esa clase de libros, ¿no? Entonces así es como determinamos que el género de thriller tal vez no tenga tanto interés o tanta demanda como el género de romance, que la cantidad de libros que hay de romance es inmensa comparado con los de thriller. Bueno, acá es cuando entramos en la división de lo YA, que me parece que es realmente lo importante. El género Young Adult surge a partir del descubrimiento del gran mercado que había entre las personas jóvenes y el surgimiento del concepto de el adolescente en la sociedad y cómo se empieza a adaptar en cómo vemos a las personas jóvenes. Antes las personas pensaban que los adolescentes eran adultos, pero solamente se veían un poco más jóvenes, hasta que nos dimos cuenta de que no, la psicología de un adolescente es totalmente diferente a la de un adulto realmente formado, y tenemos que hacer una división de eso. Por eso se empezaron a expandir las necesidades educacionales de las personas, y por eso ahora tenemos a los adolescentes, los niños y los adultos divididos como secciones a partir de edades. Estas edades en realidad ayudan a que el mercado se ubique espaciotemporalmente para poder agarrar y ayudarte a vos a agarrar y consumir cosas. Hay un mercado muy grande dedicado a las personas adolescentes, porque las personas adolescentes tienen libertades y al mismo tiempo pueden empezar a trabajar, por lo tanto pueden empezar a tener un poco más de plata para ellos para gastar, y al mismo tiempo no son independientes del todo, entonces medio como que no puedes agarrar y poner cualquier cosa en un libro para adolescentes, pero sí podés agarrar y replicar la temática que se vende en ese género. Dentro del Young Adult también podemos encontrar la fantasía con romance, que empezó a surgir para mí a partir de más o menos Crepúsculo, una cosa así,
que después terminó evolucionando hasta el día de hoy, que tenemos cosas bellas como A Court of Thorns and Roses, tenemos Fourth Wing y tenemos nuestra queridísima Zodiac Academy, que me estoy leyendo y sufriendo al mismo tiempo. Dios mío, por favor, Darius, Tori, déjense romper las pilotas y terminan juntos de una puta vez. Hay tantas cosas que se hubiesen resuelto con Darius haciéndole caso a su intuición. Por eso, chicas, ahora es cuando paro el video a la mitad y les digo, síganme en TikTok, síganme en Instagram, léanse mi libro La luz en el granero si quieren en Wattpad y por favor háganme caso y sigan su intuición. Si ese pibe les cae mal, aléjense. ¿Qué pibe? Dios mío, la conferencia. En los libros de Young Adult se puede ver cómo las personas terminan interactuando con su entorno de forma diferente. Normalmente los protagonistas son jóvenes adultos también, o sea, de 16 años, una cosa así. Y tal vez puede que tengas algún libro donde crezcan y sean un poco más grandes. Esto ya lo podemos llevar al romantasy, donde los protagonistas tienden a tener más o menos 20 años, 21, una cosa así, ponerle 19 como en Zodiac Academy, pero no pasan de esa edad. Voy a hacer un video en el futuro hablando del romantasy específicamente porque me parece muy interesante cómo se trata este género hoy en día, pero vamos a hablar de eso en otra ocasión. En este video me quiero concentrar acerca de cómo estamos viendo que la prosa en un libro parece no ser tan importante hoy en día como el contenido del libro, ¿no? Podemos decir que sí, la prosa es parte del contenido del libro. Obviamente, no estoy diciendo que no. Claramente la prosa está dentro del libro, lo veo todos los días, Dios mío, me lloran los ojos con Zodiac Academy. Pero sí es verdad que hoy en día podemos decir que la prosa que se trata de vender a partir del género más vendido, que es el YA, no tiende a ser muy hermosa, no tiende a ser algo que vos digas, ¡guau! ¡Qué lindo que está escrito este libro! Me parece muy bello, me hace sentir de esta forma o no, las descripciones son muy gráficas o no, cosas así, es como que vos podés agarrar y leer un libro y al mismo tiempo sentir que no estás leyendo algo muy elocuente. Y te das cuenta, leer libros que no se sienten muy elocuentes es algo que se está viendo mucho más hoy en día. Y la popularidad de estos libros que no se sienten muy elocuentes se está viendo muchísimo más a partir del surgimiento de plataformas como BookTok, como BookTube, como Booktagram, cosas así que promocionan libros, ¿no? Esto también surge a partir de que las editoriales colaboran con personas. Las editoriales eligen un autor, agarran, le dicen, che, ya venís publicando con nosotros, querés agarrar y publicar un bestseller, estamos buscando autores que estén escribiendo esta clase de género que está teniendo mucha demanda. Genial, perfecto, voy a escribir un libro. Así es como surgen libros bestseller, agarramos y los mandamos a creadores de contenido, ellos los promocionan y así creamos un bestseller literario. Re fácil. En algunas secciones de librerías o bibliotecas incluso hay secciones que se llaman BookTok, donde se promocionan libros específicamente escritos por personas que terminaron promocionándolos en TikTok o cosas así, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que me encontré con A Court of Thorns and Roses en TikTok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Yo me leí todo A Court of Thorns and Roses? Sí. ¿Tengo los 5 libros y estoy esperando el 6 porque quiero saber qué es lo que pasa con Elaine? Sí. ¿Estoy interesada en la historia? Obviamente estoy interesada en la historia. Me parece que A Court of Thorns and Roses es un libro súper intelectual que me permitió aprender a cómo escribir mejor, que me dio nueva información acerca de mi vida y siento que me cambió la forma de pensar sobre el mundo. No. Toto. Hola, bebito. ¿Cómo estás? Este es el libro que tengo en la mano de esa saga, pero Fourth Wing, Onyx Storm es el tercero, ¿no? Pero Fourth Wing es una saga de libros que fue exclusivamente promocionada por TikTok, que es un bestseller enorme y solamente tiene 3 libros publicados por una autora que antes se dedicaba a escribir otro género que nada que ver y ahora se dedica a escribir romantasy. Ahora no, no era nada que ver porque ella escribía antes, creo que ella antes escribía romance y ahora está escribiendo romances, así que no es tan diferente, pero se entiende a lo que voy, ¿no? ¿Qué es lo que tienen todos estos libros en común? Que la cantidad de cosas que tienen estos libros para agarrar y enganchar al público joven con el romance y todas esas cosas, pero al mismo tiempo no tan joven porque tienen un montón de escenas de sexo, si querés decirlo así, como que tienen un montón de escenas explícitas, hay un montón de sangre, muerte, destrucción, hay un montón de cosas terribles que le pasan a los personajes y hay un montón de escenas explícitas sexuales, ¿no? Entonces, esto es como la evolución del género Young Adult y está totalmente promocionado para las personas jóvenes a partir de las redes sociales. ¿Qué tiene esta prosa
mal escrita que agarra y atrae tanto a las personas a leer, porque a mí me pasó que yo agarré, me leía Cortos Tonos and Roses y eso me sacó del bloqueo de lectura. Bueno, yo creo que es por la intelectualización de la literatura o de la lectura como tal. Siento que antes del surgimiento de estos géneros dedicados a las personas más jóvenes, la literatura era algo tratado como un poco exclusivo, ¿no? Como que si yo leo libros, ¿no? Y claramente leer libros que estén escritos de una forma un poco más atractiva, con una prosa un poco más linda, un poco más compleja, con historias un poco más subidas de tono tal vez, o historias un poco más complejas, no está mal, de hecho está genial. Yo en el canal agarro y hablo de un montón de libros que me parece que están buenísimos, que siento que me mueven algo adentro. La verdad que me parece que es algo totalmente importante, ¿no? No es solamente tipo totalmente bueno, sino que es importante. Las personas tienen que leer libros que los muevan, ¿no? Y mover no es solamente hacerte llorar porque Darius es un sino que el libro que te mueve algo acá es impresionante y no necesitas leerte una enciclopedia para eso. Puedes agarrar, sentarte y leer un libro que te mueva adentro. Para eso métete a mi canal y anda a sufrir con los libros que recomiendo. Pero el punto para mí es que los libros de la literatura juvenil tienden a querer mover algo acá más que algo acá. Y lo terminan consiguiendo porque al final te enganchas un montón y son libros que en la prosa son fáciles de consumir, ¿no? Entonces son fáciles de escribir, son fáciles de editar porque no buscan agarrar y tener un montón de complejidad y al mismo tiempo cuentan una historia que se sabe que va a resultar en ventas. Entonces eso al final termina atrayendo un mercado muy grande de personas que tal vez no quieren leer algo súper intelectual en la sección de ficción y al mismo tiempo no tienen ganas de leer algo súper de niños, entonces terminan en ese intermedio, que es este género literario, young adult, cosas así. Para llegar a una conclusión en este video, me parece que el surgimiento de nuevos géneros de la literatura para personas jóvenes que quieren leer, pero al mismo tiempo no quieren leer algo súper complejo y aburrirse, no está mal. Me parece que el hecho de que las personas quieran leer y encuentren algo que les guste está perfecto, pero al mismo tiempo no tendría que ser un condicionante para lo que se lee. En este canal a mí me gusta mucho hablar acerca de libros y los pocos libros de los que por ahora hice videos recomendándolos o reviews o cosas así son libros que se podría considerar que son de la sección de ficción, que a mí me movieron mucho adentro, que me hicieron sentir un montón de cosas, que nada, siento que son libros que me encantaron, pero al mismo tiempo sé que no son libros así, que no son libros romantasy fácil de leer o cosas por el estilo, ¿no? Que no son libros con una prosa súper fácil, pero al mismo tiempo, siempre, en todos esos videos me gusta aclarar el hecho de que el libro lee como el lector habla o que el libro habla como el lector lee. Es un libro que se siente como una persona, ¿no? La que está escribiendo, el narrador se siente humano, ¿no? Entonces eso me parece re importante. Cuando el libro se vuelve súper intelectual y la prosa es súper compleja y cuesta un montón pasarlo y digerirlo y cosas así, el libro se vuelve tedioso. Y al final, con el libro tedioso viene la paja de leerlo y al final no lo terminas leyendo, ¿no? Cuando un libro se siente humano, se siente real, los personajes terminan siendo creíbles, ¿no? Entonces, yo creo que lo que puedo señalar acá es que hay libros de ficción que tienden a tener personajes muy humanos. Hay otros libros de ficción que no, que tienden a ser súper complejos por ninguna razón. Pero hay libros que sí son súper humanos, pero al mismo tiempo después tenés los libros como los que acabo de mencionar, ¿no? Los de Zodiac Academy me parece que son un ejemplo perfecto de esto. Tienen una historia que es divertida, te atrae, te gustan los personajes, te interesa saber cómo van a terminar, pero los personajes no es que tengan una prosa buena, no necesariamente lo necesita, pero tampoco se sienten muy humanos, se sienten fuera de lo humano, se sienten como personajes. Y siento que ese es el problema que estamos viendo mucho y tal vez no estamos logrando como decirlo del todo. Los personajes ya no se sienten humanos, se sienten como personajes. Yo muchas veces cuando me leía Los Juegos del Hambre de chica sentía que Katniss se sentía un poco humana, pero realmente no me sentía tan identificada con ella, pero porque su situación era totalmente diferente a la que yo vivía. Ahora que me mudé a Estados Unidos puedo entender más o menos el contexto en el que fue escrito el libro, pero realmente siento que ella
tiende más en el espectro de totalmente personaje, totalmente humano, tiende más al lado de ser un personaje, ¿no? En el caso de Bella Swan, ella está también tirando para el lado de personajes. Y después ya cuando nos metemos a libros muy populares hoy en día, los protagonistas son personajes. Tienden a ser personas que no se sienten personas, son personajes ficticios, no existen y es muy difícil realmente empatizar con ellos y por eso terminas encontrándote con un montón de personas que critican las acciones de los personajes o tal vez sobreanalizan lo que hacen porque tienen momentos donde parecen personajes y hay otros donde no lo son y el libro parece no ponerse de acuerdo en si quiere que vos los sientas humanos o no. Entonces al final la narración termina siendo un poco sosa y a veces, en el peor de los casos, con una estima sobre sí misma que al final parece que está sostenida por la nada misma o porque es un bestseller, ¿no? Entonces, ¿es esta clase de literatura mala? No, no creo que sea literatura mala, más si inspira a más personas a leer, pero al mismo tiempo siento que me gustaría muchísimo más que los nuevos libros YA o los libros como de romantasy o cosas así traten de hacer a sus personajes mucho más humanos, ¿no? Que tengan diálogo interno humano, que tengan esa cuestión de ser más personas que personajes, ¿no? Aunque les pasen cosas súper mágicas, que sus reacciones, que sus vidas, que sus cosas sean más cotidianas, ¿no? Algo que dije en el video de Nuestra parte de noche, que no lo voy a dejar de mencionar nunca en la vida y quiero que se lean ese libro porque me parece el epítome de lo que estoy diciendo ahora. Algo de lo que hablé en ese video es que vos no te imaginas a Cedar Ryerson o a Frodo tomando crush de una heladerita que tienen en la parte de atrás de un auto viejo mientras viajan en auto hacia, no sé, alguna parte del país donde estén. No, vos te lo imaginas a Cedar Ryerson viajando en lomos de Segale hacia una isla perdida en el medio de la nada y buscando una reliquia extraña para salvar el mundo, ¿entendés? Y es totalmente raro, ¿no? Es totalmente extraño, es totalmente alienante. No existe en este mundo montar un dragón, ¿no? No existe en nuestro mundo agarrar y volar a otra isla, no existe. Pero lo que sí existe es la posibilidad de agarrar y mostrarme los momentos donde Seiden es humano con el dragón, ¿no? Siento que una de las cosas que hace muy bien Game of Thrones a la hora de agarrar y presentar a sus personajes en el contexto de la fantasía donde se viven, porque en Game of Thrones hay dragones, hay gigantes de hielo, hay un montón de cosas raras, es agarrar y mostrar a los personajes como humanos. Los personajes se pueden morir, los personajes se van a morir y los personajes te van a hacer sufrir cuando mueran, pero no va a ser consecuente para nadie más. Realmente, es una persona más que se murió y ya está. No importa, ¿no? Esto es un conflicto político y las personas con poder terminan muertas o terminan ganadoras y ya está. Entonces, al final la presencia de Daenerys con sus dragones, como se la muestra ella criándolos, como se la muestra ella interactuando con sus dragones en la vida cotidiana y después se la muestra ella pasándola mal, teniendo que viajar en una mula, termina siendo un poco más realista, ¿no? Game of Thrones para mí es un muy buen ejemplo de cómo los personajes pueden verse humanos y al mismo tiempo ser fantásticos, ¿no? Llevándolo a una saga como puede ser Fourth Wing. Me parece que la falta de momentos, ponele entre Turnenock y Violet hablando, ponele tal vez momentos donde ella agarra y dice, bueno, me voy a poner a leer acá, me voy a poner a tener una conversación con mis amigos, no sé, o cosas así, o interactuando con sus dragones acerca de algo muy normal, o no sé, cosas por el estilo, o cuando agarran y dicen que a Seiden le gusta la torta de chocolate. A mí me parece que son cosas muy humanas que al final en el resto de la saga no se muestran porque hay una adrenalina constante pasando alrededor de los personajes, ¿no? En los Juegos del Hambre, algo que se muestra muchísimo al principio de la historia, por lo menos, es que Katniss tiene una vida cotidiana relativamente simple. El simplismo de la vida de los personajes es importante. La falta de adrenalina después contrasta con lo que terminas viendo en el resto del texto y ese contraste al final te hace sentir feliz porque los personajes no tienen que estarla pasando mal, ¿no?
En el caso de, bueno, Katniss, ella vive en el Distrito 12, va a cazar, es todo muy lento, lo podemos ver en la película, es todo bastante silencioso, es todo bastante neutro, los colores son apagados y todo eso nos deja ver una cotidianeidad copada, como que ella vive en un mundo relativamente real o similar a como nosotros vivimos, ¿no? En cambio, en el contexto de Violet, ella literalmente empieza el libro tirada a el peligro, ¿no? No nos muestran nada de la vida cotidiana de ella previo a los eventos de la historia y nos la dicen, pero realmente no nos la muestran. Después nos cuentan que un personaje se acuerda de, o que ella tiene un libro de tanto, o ella tiene un sueño de cuando esto, pero realmente como que no te lo muestran como tal. Todos los libros de Fourth Wing están llevados por esta adrenalina constante que realmente no te hace ver a los personajes como reales. Por eso me parece que si la persona quiere agarrar y leer libros con fantasía, pero con personajes que realmente se sientan reales, que la fantasía sea como un poco más digerible, que no se sienta como adrenalina total y cosas raras pasando todo el tiempo, me parece que lo mejor es leerse clásicos como pueden ser El Señor de los Anillos, que también me parece que es un muy buen trato de los personajes. Los personajes en El Señor de los Anillos, a pesar de que ni siquiera lo son, se sienten bastante humanos, a pesar de todas las circunstancias donde están, las interacciones que tienen son bastante humanas. Como es, o hay que buscar esos libros de realismo mágico que tratan la fantasía de forma tal que el mundo fantástico no está ahí porque nuestro mundo es fantástico. Así que bueno, esos fueron mis pensamientos acerca del consumismo en el ámbito literario hoy en día. Espero que les hayan gustado, espero que me puedan dejar sus opiniones en los comentarios, espero que la conversación les haya servido, que los haya hecho pensar. En este canal a mí me gusta mucho recomendar libros que tengan estas características que acabo de describir, que sean como de realismo mágico, que traten la literatura como algo bello. Me gusta que los libros me muevan algo adentro. Y nada, trato de recomendar siempre libros así, pero también no descarto agarrar y hablar acerca de libros que también me divierten, porque también la literatura es algo que yo busco como un método de diversión, digamos, ¿no? Entonces por eso termino leyendo libros como Zodiac Academy, como Fourth Wing, como A Court of Thorns and Roses, Elaine, la puta madre, quiero que termines con Asriel. Y me parece que esos libros también son recomendables y en su momento cuando termine de leerlos agarraré y haré videos al respecto tal vez, pero siento que en general quiero recomendar libros que yo sienta que están muy bien escritos, que me mueven algo adentro y que pueden impactar un montón a otra persona que los lea. Así que bueno, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!